3 herramientas de alta potencia para convertirte en un emprendedor o una emprendedora líder haciendo entrevistas de trabajo. ¿De qué voy a hablar hoy en este live que promete ser productivo para las personas que tienen un desafío a la hora de formar equipos de trabajo en sus emprendimientos? En hostelería es cuanto menos complicado dar con la persona adecuada y probablemente sucede que no estamos haciendo el trabajo como deberíamos por desconocimiento. Por eso voy a hablar hoy de 3 herramientas que son imprescindibles desde mi experiencia para que un emprendedor o una emprendedora se conviertan en verdaderos haces haciendo entrevistas de trabajo y adquiriendo personas o sumando personas productivas, eficaces y eficientes para los cargos que postulan. Voy a hablar de inteligencia emocional, comunicación no verbal y morfopsicología. ¿Por qué voy a hablar de estas 3 herramientas? Porque estas 3 herramientas nos dan información que hasta que nosotros no analizamos desde esta posición de estos conocimientos que nos generan estas herramientas, no vamos a poder acceder a ellos. ¿Qué quiero decir? Nos quedamos en lo básico de lo que preguntamos, de lo que escuchamos y no sabemos qué es lo que está pasando dentro de la persona a la que estamos entrevistando. Por esa razón, inteligencia emocional, comunicación no verbal y morfopsicología son herramientas que te van a dar mucho poder para saber cómo encauzar una entrevista, qué tipo de preguntas hacer, en qué dirección dirigir esas preguntas que te van a dar la verdadera información que tú necesitas saber para poder tomar la decisión de si dejar que esa persona se quede o pasar a la siguiente persona y darle la oportunidad a alguien que se ajuste más a lo que tú estés buscando. Voy a empezar con inteligencia emocional. Me vas a ver en algunos momentos leyendo porque he apuntado notas que me resultan importantes para daros la información adecuada, correcta y que se ajuste a lo que pretende ser este live de hoy. La inteligencia emocional entendida es como la habilidad para comprender sabiamente las emociones y gestionarlas en el bien de las relaciones humanas. Partiendo de este concepto, entendemos que conocer las emociones es elemental cuando nosotros estamos haciendo una entrevista de trabajo, porque obviamente se la estamos haciendo a una persona que también vive emociones como nosotros, ¿vale? Entonces, ¿cómo poder gestionar, cómo poder conocer las emociones de esa persona en ese momento o saber qué está pasando más o menos en su vida sin preguntárselo y sin que esa persona se vea forzada a tener que contarnos algo que probablemente pertenezca a un foro íntimo que no quiere que su futuro jefe o su futura jefa sepa? Para eso está la inteligencia emocional, para tú saber leer ese algo que tiene esa persona y que no te puede contar, ¿vale? La inteligencia emocional está relacionada con cómo comprender las emociones que detectamos en la persona a la que estamos entrevistando y en cómo gestionar esas emociones. Están 7 emociones universales, que es donde se agrupa todas las emociones y todas las sensaciones que tenemos los seres humanos. Las emociones son reacciones o son como respuestas psicofisiológicas que producimos nosotros en el cuerpo para mostrar, para reflejar las sensaciones y los sentimientos que estamos teniendo en función de una interacción con nuestros semejantes o con nuestro medio ambiente. Existen 7 emociones universales que son la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, el asco, el desprecio y la sorpresa. Cada una de ellas viene a darnos información y por esa razón, si nosotros conocemos qué es lo que representa cada una de esas emociones, podremos estar en capacidad de leer qué está pasando con la persona a la que le estamos haciendo la entrevista de trabajo. Voy a leerte qué es lo que significa cada emoción y te dejo esa información para que la tengas guardadita por allí y la utilices cuando te sea necesaria, ¿vale? Cuando una persona tiene alegría, significa que todas sus necesidades están cubiertas, que no hay nada que le haga falta en ese momento en el que está sintiendo alegría. Cuando una persona está triste,
está representando la pérdida de algo o de alguien que es importante para él o para ella, y además puede estar representando que su necesidad de afecto y de amor no esté siendo atendida. Por esa razón, la canción de esta famosa cantante que está tan de moda está triste, porque su necesidad de amor no está cubierta. La ira significa que tus límites han sido pasados, han sido rebasados por la otra persona. Alguien ha hecho algo que a ti te ha tocado un valor tuyo, ese límite tuyo ha sido traspasado por esa persona y eso hace que sientas ira. Además, te puede generar como una especie de frustración porque cuando tienes ira, representas en un segundo plano que lo que tú quieres obtener no lo estás consiguiendo. Y vuelvo a la canción. Hay una parte donde está enojada y porque lo que esta persona quiere tener no lo puede tener, no está consiguiendo lo que quiere. Cuando una persona tiene miedo, significa que su vida, su cuerpo, corre peligro. No se siente seguro o no se siente segura. Siente que está corriendo riesgos y eso hace que tengamos miedo. ¿Qué sucede con las personas que se paralizan ante un miedo? Porque lo que siente esa persona que está paralizada por ese miedo es que si da un paso adelante o se va a caer o va a pasar lo peor que para esa persona puede ser en ese momento o puede representar en ese momento que sea lo peor. Por ejemplo, si estás frente a un abismo, hay gente que se paraliza o la gente que tiene vértigo, la sensación que tiene de que se puede caer estos edificios que están tan de moda, caminar en ellos, que son de cristal, los suelos, que ves hacia abajo, pues hay personas que no van a poder caminar por esos suelos porque su miedo no se los va a permitir, porque van a tener la sensación de que se pueden caer y eso es que su cuerpo les está diciendo que pueden correr un riesgo, que puede estar en peligro si hace ese camino por ese suelo. Cuando sientes asco o cuando estás viviendo la sensación de asco, está siendo representado que lo que estás experimentando no es bueno para ti, que eso no está bien para ti. Cuando sientes desprecio, hay dos conceptos que están en juego y es que o la culpa o la vergüenza te están acechando. El desprecio además es la única emoción que no viene de nacimiento. O sea, cuando tú naces tienes las otras 6 emociones y el desprecio no está al momento de tu nacimiento. Y está incluida en el grupo de las 7 emociones universales precisamente porque es cuestión de tiempo que se desarrolle esa emoción de desprecio. Y finalmente, la sorpresa, que viene a decir que un hecho o el suceso que esté experimentando la persona merece la pena ser investigado. Y es la única emoción que puede ser valorada en positivo y en no tan positivo. Por eso, cuando te dan un regalo que te gusta, tu sorpresa es positiva, o cuando te hacen una broma de mal gusto que no te esperas, tu sorpresa es no tan positiva. Entonces, te recuerdo que las 7 emociones universales son la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, el asco, el desprecio y la sorpresa. Con estas 7 emociones jugamos con la inteligencia emocional, porque lo unimos con lo que se llama 7 inteligencias que cada uno de nosotros lleva dentro de sí, que cada una de esas 7 inteligencias tiene vida propia, por decirlo de alguna manera, simplemente que interactúan dentro de nosotros y una se puede desarrollar más que la otra, pero juntas forman con las emociones lo que llamamos inteligencia emocional. Te las voy a nombrar porque esta no es un área que sea como dentro de la que yo trabajo. Son la inteligencia lingüística, la kinestésica, la espacial, la musical, la ecológica, la interpersonal, la lógica matemática y la intrapersonal. Estas 7 inteligencias, como he dicho antes, unidas a las 7 emociones universales, nos dan como resultado lo que nosotros llamamos inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque nos dan la capacidad para nosotros poder identificar, comprender
y gestionar, hola Begoña, las emociones. Cuando estamos en capacidad de detectar, interpretar, comprender y gestionar las emociones de la persona a la que estamos entrevistando, pues lo tenemos mucho más fácil para poder saber si lo que esa persona está viviendo en ese momento a nosotros nos interesa para que esté dentro de nuestro equipo de trabajo o no. Por eso, una de las herramientas más importantes que te puedo ofrecer para hacer entrevistas de trabajo es la inteligencia emocional. Es analizada desde esta perspectiva de conocer realmente el fondo de lo que es tener inteligencia emocional. Luego está la comunicación no verbal, que es el proceso de enviar y recibir señales sin decir ni utilizar ninguna palabra. Todo lo que las personas somos capaces de expresar cuando no hablamos dice mucho de nosotros. Y por esa razón, esta es la segunda herramienta que yo te recomiendo investigar, estudiar, formarte un poco en esta dirección, porque con esta herramienta puedes sacar mucha información, puedes obtener mucha información de la persona a la que estás entrevistando y poder saber si esa persona te viene bien para el equipo de trabajo que tú quieres formar o no te viene tan bien. Entonces, ¿cómo utilizar la comunicación no verbal? Te voy a decir lo básico que te puedo decir en un live, porque para eso está el taller de 3 herramientas de oro para convertirte en emprendedor, emprendedora, líder, haciendo entrevistas de trabajo. Aquí te voy a hablar un poco por encima de qué es lo que te ofrece la comunicación no verbal. La comunicación no verbal te ofrece los 5 canales de comunicación para que tú puedas desgranar cuando tú ves a la persona que estás entrevistando. El primer canal de la comunicación no verbal es el rostro. El rostro es como el canal primario para la comunicación no verbal. En el rostro de una persona tú puedes ver macroexpresiones, microexpresiones y expresiones sutiles. Las macroexpresiones lo que hacen es utilizar todos los músculos de una emoción. Cuando una persona se ríe, utiliza unos músculos determinados, que eso lo cuento en el taller de las 3 herramientas. Cuando una persona tiene una macroexpresión, utiliza todos los músculos de esa emoción. Cuando tiene una microexpresión, en la macroexpresión utiliza todos durante un tiempo suficiente como para que tú te des cuenta de que está teniendo esa macroexpresión. La microexpresión es lo mismo, solo que en menos tiempo. Básicamente es imperceptible al ojo si tú no conoces de comunicación no verbal, ¿vale? Entonces la macroexpresión utiliza todos los músculos de una emoción un tiempo determinado que te permite descubrirla, y la microexpresión utiliza todos los músculos de una emoción en un tiempo tan pequeño que básicamente las personas que no saben de comunicación no verbal no lo pueden detectar. Y las expresiones sutiles son macroexpresiones y microexpresiones que también están relacionadas con la duración en el tiempo, pero a esto le sumamos que puede ser que solamente se utilice un músculo de la emoción que esté viviendo la persona en ese momento. Igual ya sé que esto es un poco información como muy amplia, y por eso te invito a que si estás interesado o interesada en tener conocimientos en comunicación no verbal, contactes conmigo para el taller de las 3 herramientas para convertirte en un emprendedor o una emprendedora líder haciendo entrevistas de trabajo. El segundo canal para la comunicación no verbal es el cuerpo, y aquí hablamos de 3 puntos elementales, son imprescindibles, que son los emblemas, los ilustradores y los manipuladores. El emblema sustituye palabras. Por ejemplo, si yo estoy interactuando con una persona y esa persona, yo le hago una pregunta y me hace así, yo le entiendo que sí, que está bien, que su respuesta es positiva a lo que yo le estoy preguntando. ¿Por qué es un emblema? Porque esa persona y yo, es decir, el emisor y el receptor, entienden ese código y no es necesario el uso de las palabras. Un emblema sustituye palabras, pero es necesario que el emisor y el receptor entiendan ese emblema. Por esa razón, probablemente si yo hago
a una persona de Japón así no me entienda. Entonces, allí es donde cobra importancia el valor de los emblemas. Luego vienen los ilustradores. Los ilustradores no sustituyen palabras, simplemente lo que hacen es como darle poder a lo que la persona está expresando, como darle credibilidad y darle fuerza a la información que esa persona está dando. Por ejemplo, yo ahora estoy moviéndote mucho las manos. Cuando te digo emblema, te he hecho así, te he estado ilustrando, le estoy dando poder a las palabras que yo te estoy diciendo. Eso es un ilustrador, porque lo que hace es reforzar la comunicación que yo estoy queriendo tener contigo en este momento. Y finalmente están los manipuladores. Los manipuladores son esos movimientos o esos gestos que nosotros hacemos cuando estamos interactuando con otras personas y hacen que o nos tocamos una parte del cuerpo o toquemos un objeto. Entonces, por eso cuando una persona está como iniciándose en el arte de coqueteo con otra, este rulito en el cabello, no, esto es un manipulador y está muy relacionado con la seducción. Por eso los expertos en comunicación no verbal decimos que cuando alguien está hablando con otra persona que le gusta, este es un signo indicador de que estás con la persona adecuada, ¿vale? Entonces, en el cuerpo, te repito, vamos a encontrar los emblemas, los ilustradores y los manipuladores, ¿vale? Ya sé que es mucha información, te lo repito, solo te la dejo aquí, tú lo vas revisando. Tú imagínate conocer en profundidad esta información cuando tú estás haciendo una entrevista de trabajo, que este es el objetivo, ¿vale? El tercer canal que se analiza en la comunicación no verbal es la voz y sus cualidades. La voz tiene volumen, velocidad, tono y ritmo. Entender estos 4 conceptos aplicados en una entrevista de trabajo es oro puro, te lo puedo asegurar. El cuarto canal de comunicación es el estilo verbal y aquí entra en juego tu percepción, tu capacidad analítica y tu escucha activa. ¿Por qué razón? Porque aquí se estudian los cambios en las pausas que la persona que estás entrevistando está haciendo. Es decir, si de repente empieza a hacer muchas pausas que no estaba haciendo antes, eso es información. Ha entrado en una zona en la que está sucediendo algo en esa persona. O si está haciendo pausas a propósito, se llaman pausas de relleno. El uso de la jerga, si cambia su jerga, por ejemplo, te dice que es cubano o cubana y de repente termina hablando dominicano o dominicana, o te dice que es del sur de España y de repente le entiendes un acento del norte. Entonces, esos cambios de jerga te dan mucha información que, por supuesto, entenderla aquí en este live, comprenderla es complicado. Solo te digo todo lo que podrías obtener cuando entiendes de comunicación no verbal en beneficio de una entrevista de trabajo para ti. El tartamudeo y las repeticiones en una entrevista de trabajo son mucha información valiosa cuando se aprende a analizar. Y finalmente, los cambios en la entonación de la voz. Si de repente estaba hablando muy alto y ha bajado el tono, o si estaba hablando muy lento y de repente ha empezado a hablar más rápido, es importante. Eso te está dando información. ¿Qué información? Vete al taller de 3 herramientas que te van a convertir en emprendedor o emprendedora líder haciendo entrevistas de trabajo. Y finalmente tenemos el quinto canal, que es el contenido verbal, que es lo que esa persona nos dice con sus palabras. Y aquí entramos en un proceso un poco profundo que ni siquiera he querido mencionar porque al ser un live no me he querido ir como tan arriba para no llenarlos de tanta información, ¿vale? Entonces recuerda que en la comunicación no verbal tienes el canal 1 que es el rostro, el canal 2 que es el cuerpo, el canal 3 que es la voz, el canal 4 que es el estilo verbal y el canal 5 que es el contenido verbal. Recapitulando, lo que tenemos es que en inteligencia emocional unimos las 7 emociones universales con los 7 tipos de inteligencia que unidos nos van a dar como resultado lo que es inteligencia emocional, luego comunicación no verbal y me voy con morfopsicología, que es simple y llanamente la pseudociencia que estudia la relación
entre los rasgos del rostro con los rasgos de la personalidad del humano o de la humana que tú estás entrevistando en ese momento. ¿Qué puedes leer? ¿Qué es lo que te puedo contar hoy de morfopsicología? En morfopsicología vas a estudiar desde las tendencias de la persona. Se analiza el marco, el pequeño marco, y el modelado. ¿Qué es el marco? El marco es el tamaño del rostro de una persona, ¿vale? O sea, desde donde comienza mi cabello aquí hasta donde termina este punto de mi quijada, esto es mi marco, ¿vale? Puede ser grande, pequeño, mediano, puede ser triangular, puede ser redondo, puede ser ovalado, puede ser casi cuadrado. Hay personas que tienen la zona del medio, que luego te diré cómo se llama, muy ancha y luego la frente muy finita y la quijada muy finita. Es decir, hay infinidad de formas de rostro y todo eso es información. Entonces, en la morfopsicología, ¿qué es lo que vas a obtener? Información acerca de qué te dice el marco, el pequeño marco, que el pequeño marco habla de los receptores de las zonas del rostro. ¿Qué son los receptores? Vale, en la zona de acá arriba, el receptor son los ojos. En la zona media, el receptor es la nariz. Y en la zona de aquí abajo, el receptor es la boca. Entonces, en morfopsicología se estudia el marco, el pequeño marco, que es este triángulo formado por ojos, nariz y labios, boca, y este es pequeño marco. Y finalmente, el modelado, que es la piel y sus formas. La piel puede tener muchas formas. Y, por supuesto, se toma en cuenta que la edad de la persona, que sus arrugas sean por edad y no por y que no sea porque sus condiciones de vida le han llevado allí. Y todo eso se aprende a leer en morfopsicología. Entonces, eso por parte del rostro. Y finalmente, las zonas que tiene el rostro, que son 3. Desde donde termina mi cabello aquí, hasta donde termina mi ojera, esto, hasta aquí, es mi zona cerebral. El rostro se divide en zona cerebral, zona afectiva y zona instintiva, ¿vale? La afectiva comienza donde termina mi ojera y hasta acá, que tiene un nombre que no te lo voy a decir, que eso se ve en el curso, es la afectiva. Y desde acá hasta acá está mi zona instintiva. Entonces, ¿qué información te da la morfopsicología en una entrevista de trabajo? Simple. ¿Cuál es la tendencia de la persona? ¿Qué está queriendo decir el tamaño de su frente, el tamaño de su zona afectiva? Porque en los afectos están las emociones, está la familia, está la sociedad, están los amigos. Entonces, la zona afectiva tiene mucha información, la zona cerebral tiene mucha información y, por supuesto, la zona instintiva tiene mucha información. En la parte cerebral, hablamos de cómo piensa esa persona. Si es muy alta su frente y muy ancha, o si es muy alta pero es fina, o si es bajita y ancha, o si es bajita y estrecha. Todo eso es información. Te dice cuál es la tendencia del pensamiento de esa persona. Luego, en la zona afectiva o la zona emocional, hablamos de cómo siente esa persona, cómo vive sus emociones. Entonces, si tú relacionas el conocer las emociones en profundidad, relacionándola con las inteligencias y entendiendo qué es lo que siente esa persona, cómo siente esa persona, tú tienes mucha información. Y finalmente, la instintiva, que es cómo hace, cómo trabaja, cuál es la tendencia, además en la zona instintiva tenemos el motor de la persona, lo que le activa se reconoce en la zona instintiva. Así que hasta aquí te dejo hoy este live, que es hablando de 3 herramientas que te van a convertir en emprendedor o emprendedora líder haciendo entrevistas de trabajo. Recuerda, inteligencia emocional, comunicación no verbal y morfopsicología.
Si te interesa cualquiera de estas 3 herramientas, contacta conmigo en @elipamonzavala. Tienes mi canal de YouTube también con el mismo nombre. Me encuentras en LinkedIn y, por supuesto, a disposición. Y si quieres realmente formarte en este proyecto de convertirte en un emprendedor, una emprendedora líder haciendo entrevistas de trabajo, contacta conmigo para que te apuntes al próximo taller de 3 herramientas de alta potencia para convertirte en emprendedor o emprendedora líder haciendo entrevistas de trabajo. Ha sido un placer. Soy Eli Pamón Zavala, coach motivacional experta en emprendimiento en hostelería.